Vamos a ver, ¿de qué va La Marcha Sin Retorno? Si está basada en hechos reales exclusivamente y si toma también elementos de la ficción. Sí, yo había escrito una novela que terminó siendo muy larga, de 400 páginas, que se titula Babel o la Revolución Confusa, sobre todos estos años que hemos vivido en Venezuela, donde se mezcla mucho en la realidad nuestra, lo mágico religioso, el realismo maravilloso, todas esas cosas literarias parecen ser realidad, ¿no? Entonces, traté de escribir una novela muy pormenorizada, histórica, sobre lo que había estado ocurriendo durante estos 27 y quizás incluso años atrás, porque aparece el 27 de febrero y todo lo demás. Pero lógicamente era una novela muy gruesa y yo no soy conocido como escritor y era muy difícil que pudiera ser publicada. Entonces decidí pragmáticamente agarrar un cuentico que yo tenía, un relato corto de 8 páginas, y decidí que tenía la estructura como para poder ser una novela. Es una novela marco que llaman. Las novelas marco son las novelas que contienen adentro varias historias y que en su conjunto arman una historia mayor, más grande. Claro, trama principal y subtramas. Y hay varias subtramas que parecen independientes. Por ejemplo, hay un libro que recuerdo que me recomendó Teodoro una vez, que es un libro maravilloso de Javier, creo que es Lechín, el escritor boliviano, La Gula del Picaflor, que justamente son varios seductores que están en una especie de festival de seductores, y cada uno va echando su cuento, pero al final es una sola historia. En este caso es una marcha que arranca del este de la ciudad al oeste, liderada la marcha por un sacerdote, y el contenido de la marcha es algo así parecido a los indignados de España, ¿tú te acuerdas? Que se vayan todos. Él, en su discurso, el santo de la novela, el sacerdote, que yo tomé el nombre de Matías... ¿Y es un santo? Lo llamo a veces, los manifestantes lo llaman santo, ¿no? Tomé el nombre de Matías Camuñas, no sé si tú lo recuerdas, el párroco de Petare cuando el 27 de febrero, que me llevó allá a conocer lo que fue la masacre en la escalera de Mezuca. Entonces este sacerdote en la novela representa la no violencia y él se opone a los dos lados y arranca un grupito muy pequeño, entre los cuales están... Lo que diríamos ahorita es del centro. Vamos a decir, dice que se vayan todos y gritan en la marcha, etcétera, ¿no? Y entonces, en el grupito inicial hay unos cuantos personajes que son los que van a echar en el transcurso de la marcha el cuento de su vida, cada uno, al narrador. No voy a spoilear, ahora existe la palabra spoilear en el diccionario de la lengua española. No voy a spoilear la novela, pero allí, aparte del sacerdote, está un enano. El sacerdote, vamos a decir que representa la no violencia, el enano representa la marginalidad, la pobreza, antes y después de la revolución, etc. Después está una meretriz que, por algunas razones que no voy a detallar, que en la novela pues están descritas con detalle, representa o expresa o rechaza o denuncia la estatización en la economía venezolana. Después, o en la economía ¿Y no representa de las país. diferentes verdades? Después entonces hay dos enamorados. Uno es, él es un anticomunista, educado desde niño en un hogar de alta clase media, en contra del caudillo que dirige a la República, en contra de la revolución, anticomunista. Y después una muchacha que es de un barrio, educada en una familia de revolucionarios, de oficialistas, y ellos, en la novela, curiosamente, se produce una historia de amor entre ambos. Eso creo yo que expresa un poco la fractura de la sociedad venezolana o de la sociedad salvadoreña o la sociedad húngara o la sociedad ecuatoriana o la sociedad norteamericana de Estados Unidos. Todas estas sociedades que producto de la irrupción de un demagogo con un discurso violento se termina fracturando. Ellos representan el reencuentro. Después está un líder sindical que
expresa el desencanto con las fuerzas opositoras. Él comienza siendo opositor, su abuelo fue fundador del movimiento sindical, su padre fue un dirigente sindical, él participa de todas las protestas hasta que se decepciona de la decadencia del movimiento opositor. Un líder de la vieja izquierda democrática, vamos a decir que soy yo, vamos a decir que es mi generación, no solamente soy yo, somos miles de personas como yo que vivimos una determinada época, construimos una izquierda democrática, en el caso de Venezuela, creo que eso ha ocurrido en muchos otros lados, y que de pronto fue confiscada, o ese espacio que nosotros creamos fue confiscado por el demagogo, el aventurero, el líder populista. Y el último personaje es el que en la novela se llama el tirano, pero que sencillamente él empieza a echar el cuento de su vida también y cuenta pues su versión de las cosas. Incluso defiende lo que otros critican, entonces él lo defiende. Entonces allí se va, cuando tú vas armando todo este rompecabezas, al final tienes, la marcha por supuesto llega a su lugar de destino, hay un final que no voy a revelar, y creo que en el transcurso de la marcha se retrata 27, 30 años de una sociedad que te digo puede ser la venezolana como puede ser muchas de otros lugares O sea del mundo. que el contenido de este libro, de esta novela, pudiéramos catalogarla como una metáfora de la historia venezolana de los últimos años, no solamente de los 25, sino que había leído incluso de 100 años. Sí, porque claro, algunos de ellos echan los cuentos de sus antepasados. Entonces, yo mismo me quedo sorprendido porque son 106 paginitas, eso se lee en 2 sentadas, Bueno, como tienes siempre digo yo. capacidad de síntesis. Pero un año por página, será porque se cuenta, algunos de los personajes echan los cuentos de sus antepasados, entonces prácticamente se cuenta todo el siglo XX venezolano, casi con detalle. No, insisto, no se dice Venezuela. No quiero spoilear la novela, pero en principio cuando la persona se confronta con la novela es un lugar ficticio. Y solamente, bueno, la persona irá sacando las conclusiones de dónde está y de qué se trata, ¿no? Es también una especie de novela ensayo, que la llaman ahora, porque las novelas ensayo, aparte de ficción, tienen un poquito de reflexión. Bueno, entonces con esta reflexión, con esta palabra nos vamos a la pausa aquí en Kikosis y retornamos en pocos minutos.